Queridos amigos, bienvenidos al comentario de la sexta lección de Escuela Sabática titulada Jugar a Dios. Y el versículo para memorizar de esta semana está en Isaías 25:9, que dice: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ahora les compartiremos una ilustración. Una mujer había escuchado el mensaje de un pastor sobre el orgullo. Aquella mujer decidió esperar al pastor al término de su sermón. Ella estaba muy angustiada y quería confesar su pecado al pastor. Entonces de pronto se encontraron y le dijo: pastor, quiero confesar mi pecado. Entonces el pastor le dijo: ¿cuál era ese pecado? Y ella respondió: el pecado del orgullo, pastor. Ayer estaba frente a mi espejo y admiraba mucho mi belleza. Y el pastor le respondió: ah, hija, pero eso no es el pecado del orgullo, es el pecado de la imaginación. Debemos saber que cuando el orgullo es albergado en nuestro corazón, este no respeta los límites de la realidad y solamente nos causa problemas. Jugar a ser Dios. Vamos a brevemente a repasar la lección de esta semana. Y hemos estado estudiando, ¿no? Éxodo, el capítulo 13 y el capítulo 14, como titula la lección, ¿no? De repente me surge una pregunta, ¿no? Ya que hemos estado estudiando esta lección, ¿quién jugó a ser Dios? En Isaías, en los capítulos que hemos venido estudiando, nos podemos dar cuenta que fue Babilonia, la ciudad, y el rey de Babilonia. Y en Apocalipsis, Babilonia simboliza una ciudad que se une para pelear contra Dios. Y respecto a ello, vamos a estudiar los juicios de Dios. Un juicio podría implicar el final de una era de sufrimiento y el comienzo de una nueva era de experiencias gozosas. De acuerdo a Isaías capítulo 13 y capítulo 14, siempre para dar indicio al juicio, para que nos haga entender, los versículos inician de esta manera: el día de Jehová. ¿Qué significa el día de Jehová? El día del juicio de Jehová. De acuerdo a la lección, el día de Jehová puede significar dos cosas: un día de restauración o un día de destrucción. En Isaías capítulo 22, versículo 20 y al 22 dice lo siguiente: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de mi talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y serás padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David y sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Esto significa un día de restauración y ahora un día de destrucción. De acuerdo a los capítulos, de acuerdo a lo que hizo Babilonia, el día de Jehová podría ser un día de destrucción, de devastación de Babilonia y de Asiria, tal y cual lo mencionó Isaías. Ahora, el juicio se produce por iniciativa de Dios, únicamente por iniciativa de Dios, porque así Él lo determinó, porque así Él lo planificó y Él sucede tal cual Él dice que las cosas sucederán, que acontecerán. Y dice lo siguiente: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira y a los que se alegran con mi gloria. Yo, dice Jehová, yo determiné así, yo haré así, mi juicio acontecerá así. Otro elemento de juicio importante es la inminencia. He aquí, menciona el capítulo 13, versículo 9, que dice lo siguiente: he aquí, el día de Jehová viene, día terrible, de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Así lo describe: viene, que significa que están listos, ya viene, el día de Jehová ya está viniendo, ya está determinado. Otro elemento notable en el juicio de Jehová, en el juicio de Dios, es que es un juicio final, ya es el fin de todo, es un día de destrucción. Y dice en el capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez
de los tiranos. Así será el día de Jehová. Tanto como he mencionado, un juicio de destrucción o un juicio de restauración. Como tenemos la seguridad de la victoria, que quizás venceremos al final de todo ello, que obtendremos la victoria. Como dicen las profecías de Isaías capítulo 13 y capítulo 14, se centran en Babilonia y Asiria, y esto podríamos entenderlo que es solamente para ellos, pero no. En el capítulo 14, versículo 26 dice lo siguiente: este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, sobre la tierra. Y nosotros, tú y yo, estamos en la tierra, y también abarca para nosotros todo ello. Ahora vamos a ver el capítulo Isaías, el capítulo 25. Es un cántico de alabanza por el favor de Jehová. Aquí el pueblo alaba, agradece a Dios porque al final de todo lo que pasaron, al final de todo llanto, de toda lágrima, ellos tuvieron la certeza, la seguridad de la victoria, que no viene por sí mismo, sino viene por Dios. En el versículo 25:1 dice lo siguiente: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas sobre tus consejos antiguos, son verdad y firmeza. Y más versículos en adelante dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas y todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová así lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, Él lo cumple. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Al final de todo, si estamos con Dios, si pasamos por pruebas, por dificultades, tenemos la seguridad de que nosotros tenemos la victoria. Y ahora, ¿quién es la nación fiel? Esto está en el capítulo 26 del libro de Isaías, que dice: cántico de confianza de la protección de Jehová, que a pesar de todo, Jesús los ha cuidado, Dios los ha protegido, y ellos dan una canción de confianza. En el versículo 26:2 dice lo siguiente: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuáles son las características que el capítulo 26 menciona sobre la nación fiel? Que sus pensamientos se mantienen en Dios. Sus pensamientos se mantienen fiel en Él. Por eso dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, que guarda tus verdades, que permanece, que confía en Dios. Otra característica está en el versículo 7, que dice lo siguiente: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, allanas el camino del justo. Otra característica de la nación fiel es que es justo, que es recto en todos sus caminos. Esta semana la lección nos hará sentir que el corazón está totalmente corrompido, porque cree que la salvación solamente se limita a las obras que realiza. Vamos a dialogar 3 preguntas con nuestra unidad de acción. Primero, para muchas personas las escenas del juicio parecen ser bastante aterradoras y terribles. Por eso, ante la inminente llegada del juicio divino, buscan al Señor y entran así al camino de la salvación. ¿Qué lecciones podemos aprender de las escenas del juicio en el libro de Isaías? Segundo, en Isaías 25, Dios muestra de antemano su fidelidad para liberar a su pueblo de la opresión de los enemigos. Él ha asegurado la victoria en el pasado y asegura la victoria en el futuro. Dios es nuestra victoria y podemos vencer el sufrimiento y el dolor y el pecado con el poder del Dios Todopoderoso. ¿Qué esperanza te da contemplar el día de la gran fiesta que Dios tiene preparado para su amado pueblo? Finalmente, en Isaías capítulo 26, vemos las características de las personas que ingresarán por las puertas de la ciudad celestial. ¿Cómo describirías tu experiencia de fe últimamente?
¿Y qué podemos hacer después de haber aprendido todo esto? Pues disfrutar del gozo de tener a Dios en nuestras vidas. Él es nuestra alegría y nuestra esperanza. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a la sección Hacer. En esta semana el desafío es que tú animes, motives, busques la manera, la estrategia, la forma de hacer que un amigo o un familiar tuyo acepte a Jesús como Dios y como Creador. Que Dios te bendiga.